Vamos a cortar nuestro molde de falda circular. Para ello hay dos formas de poder realizarlo, así que comenzamos con la primera. Lo principal es ubicar nuestro hilo de tela. Ya sabemos que nuestro hilo de tela va a ser todos los hilos paralelos a nuestro orillo, que es este. Normalmente está piqueteado de esta forma o tiene pequeñas hebras de hilo hacia afuera. En todos los tejidos es distinto, pero siempre está muy marcada la diferencia entre el orillo y el resto de la tela. Vamos a doblar de forma paralela a lo ancho de nuestro molde. Lo que nosotros debemos verificar es que cuando yo coloque mi molde así, quepa en este espacio. Aquí nos estamos dando cuenta que todavía me falta doblar un pedacito más. Así lo voy a ir recorriendo hasta que yo vea que mi molde cabe bien. Es muy importante que nuestro molde no invada el espacio de nuestro orillo, porque si lo cortamos de esta forma, por ejemplo, como lo tengo aquí, nuestro corte va a salir con los orificios de la tela y eso pues le resta calidad. Entonces, en resumen, mi molde debe caber en este espacio después del orillo o antes del orillo en este caso. Ya que tengo el espacio adecuado, ahora voy a verificar que mi tela está derechita. De mi orillo hacia mi doblez, en este caso tengo 15 centímetros, entonces 15 centímetros voy a tener desde arriba hasta abajo. Obviamente yo lo estoy trabajando en escala, lo estoy haciendo en miniatura, pero la medida que les dé en la parte de arriba, dependiendo de la falda que vayan a cortar, dependiendo de su largo o el ancho que necesite su molde, eso es lo que debe ir en todo lo largo de la tela. Aquí, por ejemplo, tengo 14,5, entonces yo voy a recorrer mi tela medio centímetro para que esta esté derechita. Y así la voy acomodando hasta que me queden los 15 centímetros. Aquí en medio ya me quedó. Vamos al final. Aquí también ya me quedó. Recordemos que aquí mi molde ya tiene costura en la parte del largo y ya tiene también costura en la parte de la cintura, para que también lo contemplemos en nuestro espacio. Estas 3X quieren decir doblez de tela. Esto me está indicando que mi molde debe ir pegadito aquí, donde la tela está doblada. Por eso es que no dejamos costura en ese espacio. Ahí es donde debe ir mi molde. Pero en falda circular, también en la parte opuesta me está indicando este doblez de tela. ¿Cómo le voy a hacer para cortarlo con doblez de tela en ambos extremos? Bueno, pues para ello vamos a hacer un doblez más en la tela. Ya que la tengo bien alineada, ahora sí, vuelvo a doblarla. Ya sea que lo haga hacia enfrente o hacia atrás, no hay problema, pero cuidando que esta medida no se me mueva. Yo lo voy a hacer hacia atrás para que podamos ver el orillo. Y para evitar que se mueva mi tela le vamos a colocar algunos alfileres. Estos alfileres se los vamos a colocar en el orillo para no maltratar nuestro tejido en esta parte. Y el segundo doblez lo voy a hacer de la siguiente manera. Así. De esta manera ya tengo doblez de tela aquí y doblez de tela aquí. Nuevamente voy a verificar que mi molde quepa. Yo aquí estoy viendo que doblé de más, entonces voy a recorrer hasta donde mi molde únicamente lo necesita para poder ahorrar espacio y material sobre todo. Lo voy a acomodar hasta que mi tela quede derechita nuevamente y mi molde quede exactamente en el doblez en ambos extremos. Con esta forma de cortar, vamos a hacer que nuestra falda quede en una sola pieza. Cuando mi molde ya me coincide, nuevamente verifico que esta medida la tenga en todo lo largo de mi tela, que esté bien derechito.
Y ya que es así, le vamos a colocar alfileres. Vamos a asegurarnos de que los alfileres tienen buena punta. Cuando no la tienen, en el momento en que la introducimos en la tela, se siente que es complicado meterlos. Entonces no lo vamos a hacer a la fuerza. Si notamos que la punta no está bien y que nos está costando trabajo insertarlos en la tela, no lo vamos a hacer. Cambiamos de alfiler y ese en automático lo tiramos a la basura. Porque si lo metemos a la fuerza puede ser que dañemos los hilos de nuestra tela. En algunos tejidos estos hilos hacen que se corra y que se maltrate, que se vea rasgado, incluso que se rompa. Otro detalle que debemos cuidar es que los alfileres únicamente van a ser introducidos en el espacio de la costura. Aquí en la cintura, únicamente en la costura, y aquí en la parte del largo también. No me estoy metiendo en ninguna parte del molde, solamente por el contorno. Las tijeras también deben ser especiales para tela. Esto nos va a facilitar muchísimo el corte. Esta parte que la vemos puntiagudita es la parte que debe ir rozando sobre la superficie en la cual estamos cortando. Entonces va hacia abajo. Por lo tanto, lo debemos sujetar de la siguiente manera. En este orificio es donde va a ir nuestro dedo pulgar, así. Voy a introducir las tijeras. Con esta mano voy a sujetar mi molde y con esta voy a cortar. Introduzco las tijeras siempre rozando la superficie sobre la cual estoy cortando. Nunca voy a hacer esto. Nunca voy a tomar arriba mi tela y voy a cortar, porque eso estaría deformando en muchas ocasiones las medidas que ya tenemos en nuestro molde. Entonces sujetamos haciendo presión y vamos por todo el contorno, siempre rozando la mesa. Las tijeras nunca se despegan de la mesa. Otra cosa importante es que cuando vayamos cortando, no debemos dar los tijerazos solo por darlos, sino que vamos a introducir, abrimos lo más que se pueda y cortamos. Abrimos lo más que se pueda con nuestros dedos y cortamos. En la cintura lo mismo, sobre todo en esta parte de las curvas, en donde pues tenemos que cambiar de dirección con constancia para que podamos hacerlo lo más fiel posible a nuestro contorno de molde. Si vemos que por un lado ya no podemos introducir más las tijeras, entonces volteamos o nosotros nos cambiamos de posición y lo introducimos por el otro lado, a fin de que estos tengan la mayor certeza posible. Así es como quedó mi primer corte. Para sacar nuestra falda en una sola pieza como lo acabamos de hacer, vamos a utilizar las medidas de la fórmula en donde multiplicamos por 2 nuestro ancho. Normalmente necesitamos doble ancho para que nos quede así. Cuando yo la desdoblo, veo que mi falda circular, justamente así es como me quedó, como un círculo. Y entonces el rótulo de este tipo de corte aquí tendría que decir 1 por T, 1 por talla. Solamente necesitamos una pieza por talla. Ahora vamos a la segunda opción. Estarán de acuerdo conmigo en que si la vamos a cortar en 2 piezas ahora, para la segunda opción, entonces me van a salir, aquí por donde vemos estas líneas de doblez, me van a salir separadas. En este segundo corte vamos a obtener 2 piezas de medio círculo. Vamos a ver cómo se realiza. Un detalle también que debemos cuidar es que cuando realicemos el corte, siempre que doblemos nuestra tela, el derecho debe quedar por dentro. Todas las marquitas que tengamos que realizar, todos los alfileres que tengamos que colocar, siempre van a ir por el revés de nuestra tela. Esto nos va a ayudar a cuidar la parte interna o la parte que cuando ya esté confeccionada la prenda quede hacia la vista de todos, quede por fuera. Para esta segunda forma voy a representar mi hilo de tela con esta puntada de over. Vamos a simular que este es mi orillo.
Y entonces nuevamente lo doblo, cuidando que mi molde quepa. Aquí ya cabe. Y también cuidando que tenga la misma medida arriba, en medio y al final. En esta segunda forma el rótulo de mi molde va a cambiar porque únicamente va a tener doblez de tela en uno de los costados. En el otro no. En el otro lado tendríamos que agregarle 1 centímetro de costura. Y ahorita explico por qué. Bueno, vamos a acomodar nuestro molde de esta manera, cuidando que aquí en el extremo tengamos ese centímetro de costura. Posteriormente nos va a ayudar a unir las dos piezas que nos van a salir de este corte. Entonces lo acomodo así. Cuido que mi centímetro también esté bien derechito y coloco alfileres. Y nuevamente lo vuelvo a cortar, ya que lo tengo acomodado. Vamos a ver cómo nos queda el molde ya con este primer corte. Quitamos alfileres. Si yo lo desdoblo, voy a notar que únicamente tengo la mitad del círculo. Eso quiere decir que para completar mi falda circular voy a necesitar otra pieza como esta. Volvemos a cortar otra pieza. Estas dos piezas se pueden cortar en un solo paso, pero lo hicimos así porque quiero que quede bien clara la diferencia entre uno y otro. Entonces volvemos a cortar nuestro molde para esta segunda pieza, cuidando que en esta parte también tengamos 1 centímetro de costura. Recorremos lo que sea necesario recorrer. Ya que tenemos nuestra medida, acomodamos los alfileres y también verificamos que quepa nuestro centímetro de costura bien escuadradito, y aquí pues dándole continuidad a la forma de la cintura y en la parte de abajo dándole continuidad a la forma de largo de nuestra falda. Así lo volvemos a cortar. Así estoy obteniendo ya dos piezas a mitad de círculo que en conjunto pues me hacen mi falda circular completa. Estos centímetros que agregamos aquí nos van a ayudar a unir estas piezas. Para este tipo de corte aplico las medidas de la fórmula en donde hay más metros porque el ancho es más chiquito. Y en esta donde me sale completa la pieza es la fórmula en donde hay menos metros porque el ancho es más grande o el ancho es doble. Cualquiera de las dos opciones es correcta, ambas nos dan exactamente el mismo resultado.